Aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 11, versos 2 hasta el 10. Y dice así: Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿que salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las calles de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y esta es palabra de Dios. Pueden sentarse. Quizá hoy no tenga un bosquejo como acostumbro hacerlo. Quizá hoy no tenga una homilía tan estructurada como suele pasar conmigo. Pero hoy sí quiero hablar de una pequeña reflexión en el día de hoy. El mensajero que Dios envió para preparar el camino. Y hay algunas situaciones que nos pueden servir para nosotros en el día de hoy. Juan estaba en la cárcel. Juan, el evangelista, primo hermano de Jesús, estaba próximo a perder su vida. ¿Pero por qué estaba Juan en la cárcel? ¿Era acaso un malhechor? ¿Era Juan una persona desagradable a la sociedad, contra los que se buscan falsos testigos para condenarle? ¿Qué pasaba con Juan? Y es bien interesante saber que Juan estaba allí en la cárcel por la palabra de Cristo. Ahora, hay algo que debemos empezar a resaltar. Juan estaba en la cárcel, sabía quién era Jesús, pues Juan estaba y había estado predicando sobre Jesús, convocando, llamando a la gente al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan estaba preparando el camino para la venida de Jesús. Y de Juan habla la lectura, y habló el profeta Isaías en su tiempo, en Isaías 40, del 1 al 8, que fue lo que leímos. ¿Sí? Habla así de la venida de Jesús, y recordando que los profetas no distinguieron entre la primera y segunda venida de Jesús. Este profeta está describiendo a Jesús también en su segunda venida, pero a la vez está hablando de Juan y de lo que Juan iba a hacer. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahvé por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane.
El profeta Isaías estaba narrando también el ministerio de Juan, de lo que Juan iba a hacer como precursor de la venida del Mesías. Y surgieron aquí algunas situaciones, algunas inquietudes. En el versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cómo? Juan está dudando aquí de quién es Cristo. Juan tiene dudas de quién es el Mesías. Pero sabe que no. Porque cuando ese Mesías se presentó ante Juan al bautismo, Juan que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno de desatar encorvado sus sandalias. Juan sabía quién era Cristo, pero quizás sí estaba pasando algo por la mente de Juan. Juan estaba en prisión, sus días ya estaban próximos a acabarse. Quizá Juan sí estaba triste, quizá Juan, igual que muchos de nosotros, necesitaba el consuelo del Santo Evangelio para sus aflicciones. Entonces Juan manda a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús le da ese consuelo. Lo interesante es cómo Jesús le dio el consuelo a Juan. Y respondiendo Jesús le dijo en el versículo 4: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús respondió a Juan a través de sus 2 discípulos enviados el cumplimiento de la profecía que Juan había estado anunciando. Y lo interesante es que le respondió con palabras del profeta Isaías en 2 capítulos. Una en el capítulo 35, versos 4 y 6. Los ciegos ven, los cojos andan, pero añadió otra profecía de Isaías 61:1. Los leprosos son limpiados. Juan, sí, yo soy el Mesías. Juan, sí, yo soy el que tú anunciaste. Juan, las profecías que tú venías anunciando al pueblo, sí se cumplieron. Tu ministerio no fue en vano. Consuélate, porque tu morada está en los cielos. Juan sí pudo haber estado triste. Nunca dudó de quién era Jesús, pero necesitaba el consuelo del Evangelio, como muchos de nosotros lo necesitamos día tras día en los momentos de aflicción, en los momentos de nuestro pecado. Necesitamos conocer que Cristo, ese Mesías prometido, pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Que Cristo, ese Mesías prometido, es nuestro consuelo, nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra torre fuerte. Juan fue consolado con las mismas escrituras, con las profecías que él anunció. Asimismo, con esas profecías Jesús lo consoló. Dios hoy nos consuela a través de su santa palabra. Por eso es menester que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque nuestras necesidades, como pasó Juan, la vamos a necesitar para nuestras vidas. Pero más interesante es, en nuestro segundo lugar, cómo mira Jesús a Juan. En el versículo 7 dice que mientras ellos se iban, los 2 discípulos de Juan, comenzó a decir Jesús de Juan a la gente:
comenzó Jesús a hablar de Juan y decía: ustedes que salieron a ver al desierto, ¿qué es lo que ustedes buscaban? Una caña sacudida por el viento. Ahí a las orillas del río donde Jesús fue bautizado, en el río Jordán, habían cañas que se mecían por el viento. Habían cañas débiles que se quebraban. Habían cañas endebles. Pero esas cañas también representaban la debilidad de los hombres. Esas cañas representaban también la debilidad de muchos falsos profetas o muchos ministros del evangelio cobardes que se dejaron quebrar, que se dejaron mecer por el viento, que se dejaron llevar por las doctrinas o por los caracteres o pesares de su iglesia simplemente para agradarlos. Sí, de esos ministros que no fueron capaces de confrontar a la iglesia simplemente por no tener desacuerdo con ellos, por no tenerlos de enemigos o porque no se le fueran de la iglesia. Y Jesús dice: ustedes que salieron a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, ¿o qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, a un hombre que no estaba dispuesto a meterse en la brecha, a luchar hombro a hombro. He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las calles de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿Una vara mecida que el viento quebró? ¿Un hombre que se dejaba gobernar por cualquier situación para agradar a todo el mundo? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Así les hablaba Jesús de Juan, de un hombre fiel que fue el precursor, que anunció fielmente el mensaje de la venida del Señor, que anunció fielmente el mensaje de Adviento. Interesante, todos los profetas que hablaron de Juan, que hablaron de la venida de Cristo, no pudieron ver el cumplimiento de esas promesas. Pero Juan, que fue uno de esos profetas del Antiguo Testamento, como lo dice el mismo Evangelio, porque los profetas y la ley solo hasta Juan. Juan sí alcanzó a ver el cumplimiento de todas esas profecías. Y Jesús dice de él: sí, ustedes vinieron a ver a un profeta, y más que un profeta, un hombre que vio el cumplimiento de todas las profecías de la antigüedad, incluyendo las que él mismo dijo. Un hombre fiel que confrontó con su vida el pecado aún del rey Herodes. Sí, es más que un profeta. Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien él está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan, ministro fiel. Y sé que el Señor conserva y preserva en su iglesia todavía ministros fieles que anuncian el Evangelio, que denuncian con la ley, que confrontan y afrontan, que no están puestos, al igual que Juan, no fueron puestos para agradar a todo el mundo, ni para dejarse llevar por doctrinas, sino que están aún con su propia vida prestos para defender el santo evangelio. El Señor hoy nos llama a que miremos a Juan y que sí tomemos a Juan como ejemplo, que nos anunció a Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Mesías, que vino al mundo para cumplir perfectamente la ley y para perdonar los pecados, para ir al infierno que usted y yo merecíamos, y de allí derrotar el infierno, la muerte, y darnos la vida eterna. Como Juan se mantuvo firme, usted y yo debemos estar firmes en las promesas del santo evangelio,
Y Juan es un ejemplo para nosotros, que anunció sin miedo a ese Cristo. Igual que nosotros, como Juan, estamos firmes por la gracia de Cristo. Amén.